El sufrimiento, la forma sociocultural del dolor. Autora Ortegui Pascual. La autora es doctora en Sociología con especialidad en Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy escribe en temáticas relacionadas con la salud, antropología, tiene muchos trabajos articulando cuestiones de salud y género e identidades. Este es un artículo compilado por Mabel Himber, que es otra antropóloga argentina, de su libro Experiencias y narrativas de padecimientos cotidianos, miradas antropológicas sobre salud, enfermedad y dolor crónico. Hoy veremos la temática del dolor y el sufrimiento dentro del marco de enfermedades crónicas. Tiene trabajos sobre enfermedades como artritis, VIH-Sida y cómo se presenta el dolor en estos padecimientos. Entonces, veremos cómo comprender el dolor desde una mirada sociocultural. Sufrimiento, una forma sociocultural del dolor. Todos los sujetos nos enfrentamos a experiencias, situaciones o relaciones inscriptas en el orden de lo doloroso. El dolor es uno de los elementos que conforman nuestra identidad como humanos. La experiencia individual se desarrolla en un proceso históricamente determinado y en un contexto de relaciones sociales que confieren un marco cognitivo, explicativo y operacional para encarar, afrontar y solucionar los padecimientos. Los grupos sociales establecen percepciones diferentes, una mera respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante, captar las complejas interrelaciones entre lo biológico, psicológico, social y cultural. Todos los sujetos nos enfrentamos a experiencias y situaciones, relaciones que están inscriptas en el orden de lo doloroso, es decir, todos en nuestras circunstancias de la vida hemos pasado por experiencias relacionadas al dolor. El dolor es uno de los elementos que conforman nuestra identidad como humanos. Hay diversos ejemplos de padecimientos y enfermedades donde el dolor va formando parte de las experiencias cotidianas de esos sujetos que padecen, van formando parte de sus experiencias subjetivas y subjetividades. También parte de no pensarlo solo como una experiencia individual. No se niega que el dolor sea una experiencia individual, pero estas experiencias individuales relacionadas con lo doloroso se dan en un marco de un contexto social histórico o de relaciones, y en ese contexto que le confiere un significado a estas experiencias dolorosas. Siempre habrá un marco social desde el cual iremos a comprender, explicar y actuar ante el dolor. Por eso siempre la experiencia individual dolorosa se dará en un proceso histórico y un contexto que confiere un marco cognitivo, es decir, una forma de comprender dolor, explicarlo y operacionalizarlo, actuar sobre ese dolor, afrontarlo. Entonces se busca solucionarlo de diferentes maneras de acuerdo al contexto social en el que nos encontraremos y poder afrontar y solucionar en lo posible esos padecimientos. Entonces, intentemos mirar y comprender al dolor ya no solo como una experiencia individual, sino pensarla que no se da aisladamente, independientemente del contexto social e histórico, sino que el contexto otorga la posibilidad de que cada grupo social interprete, signifique y aborde de una manera específica de acuerdo a los marcos cognitivos, explicativos y de acción a los padecimientos y al dolor. Los diferentes grupos sociales construirán percepciones diferenciadas sobre sus experiencias internas y externas y que deben de ser consideradas como fuentes de dolor o padecimiento. No todos los grupos sociales perciben y significan de la misma manera sus experiencias relacionadas con el dolor. Se piensa que el dolor es algo diferente y algo más complejo que una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante. Entonces, hay una mirada o un enfoque biomédico de la salud, enfermedad, padecimientos del dolor y define al dolor como una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante, y se nos propone superar esta mirada biomédica del dolor y pensarlo como algo más y diferente a solo una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante. Entonces, la antropología propone captar las complejas interrelaciones que existen ante experiencias dolorosas entre lo biológico, que no se niega, sino que busca comprender relaciones entre estos procesos biológicos y otros procesos de orden psicológico, social y cultural.
Es importante para los psicólogos porque se piensa el dolor y el sufrimiento poniendo la mirada en esto de lo psicológico, pero es importante captar estas relaciones o interrelaciones complejas dadas con dimensiones biológicas, sociales y culturales también. El dolor, construcción social. Hay una distribución social del dolor, percepciones diferenciadas de dolor en diferentes grupos y contextos sociales, culturales, religiosos, etc. Exposición diferencial y desigual a procesos de morbimortalidad. Construcciones de género, relaciones entre resistencia y aguante ante la adversidad y masculinidad. Clase social, asociar fuerza, aguante y fortaleza a clases subalternas o grupos étnicos periféricos por su cercanía con lo natural y atribuir la sensibilidad a clases dominantes. Esto conlleva a discursos racistas, clasistas, que asignan capacidad de aguante al sufrimiento ligado a condiciones de vida desfavorables, como por ejemplo la pobreza, y así de esta manera van a justificar estas desigualdades. Las problemáticas desencadenantes de situaciones dolorosas se relacionan con formas sociales de reproducción de los grupos. Condiciones macroeconómicas, políticas, sociales, históricas generan reparto diferencial del sufrimiento. Se piensa que el dolor, así como la salud y la enfermedad, son construcciones sociales, es decir, que existe una distribución social del dolor. Entonces, no todos los grupos sociales están expuestos a las mismas situaciones o realidades que puedan ser fuente de dolor. Por ejemplo, la violencia de género. No todos los sujetos están expuestos a este tipo de violencias y por ende a esta fuente de sufrimiento y de dolor. Entonces, habrán ciertos grupos sociales, mujeres, disidencias, personas con identidades de género no hegemónicas, que están quizás expuestas a mayores situaciones de vulnerabilidad ante la violencia de género y que generan sufrimientos. Entonces, hay una percepción diferenciada del dolor en distintos grupos sociales, pero también una exposición diferencial al dolor, pues estamos expuestos de manera diferente y desigual. Algunos están más expuestos que otros a procesos de morbimortalidad. Este es un concepto que se verá dentro de la psicología sanitaria en cuestiones de epidemiología y está relacionado a procesos de enfermedad y morir, e implica que no todos nos enfermamos y morimos con las mismas causas y realidades, sino que de acuerdo al grupo social, clase, género, etnia, zona rural o urbana, entonces estamos expuestos en cada caso de manera diferente a estos procesos de enfermedad y muerte y por ende con el sufrimiento y el dolor. Hay distintos ejemplos de dolor y pensar cómo en términos de género estamos expuestos de manera diferente al dolor y también es percibida de manera diferente el dolor de acuerdo al género. Entonces, desde el sentido común, esta idea de que ciertos grupos sociales tendrían mayor resistencia y mayor aguante ante situaciones adversas o de dolor, entonces se relaciona la idea de que la masculinidad tiene más aguante o tolera mejor al dolor, ¿no? Entonces hay una etnografía. Hacía la asignatura antes sobre el aguante como práctica central entre los hinchas de fútbol y la fuerte relación entre que quien es más macho tiene más aguante. Entonces hay una construcción de masculinidad asociada al aguante y al dolor y por ende todo lo asociado a lo femenino sería más débil ante el dolor. Entonces, hay una percepción social diferenciada en términos de género de quienes tendrían mayor o menor relación con el dolor, pero también estamos expuestos de manera diferenciada en términos de género a situaciones de dolor o sufrimiento. Hay muchos estudios que muestran cómo las mujeres están expuestas a una serie de situaciones, como la violencia de género en todas sus expresiones, tiene que ver con situaciones dolorosas a las que muchas veces están expuestos y no así otros grupos sociales. También las clases sociales están expuestas de manera diferenciada al dolor, pero también hay percepciones sociales, construcciones que asocian el dolor, aguante, sufrimiento con determinadas clases sociales. Así, las clases sociales populares o ciertos grupos étnicos periféricos tendrían una mayor capacidad de soportar el dolor. Por ello, se lo atribuye o relaciona con una asociación de estos grupos con lo natural y en oposición a lo cultural, al ser más salvajes, por ende, son así
viven así, están acostumbrados, y esto nos advierte y conlleva y explica e implica discursos racistas, clasistas, que justifican ciertas desigualdades al asignar esta capacidad de aguante al sufrimiento a ciertas clases sociales. Bueno, si ciertos grupos viven en condiciones de pobreza, desprotección, etc., todo ello que constituye fuentes de sufrimiento que se justifican con esta idea de que se construye socialmente, de que estarían ciertos grupos más acostumbrados al dolor o serían menos sensibles porque la sensibilidad se la asocia a las clases dominantes, entonces algunos podrían soportar estas desigualdades y por ende aguantar al dolor. Entonces, se reconoce que muchas problemáticas sociales que desencadenan situaciones dolorosas se relacionan a formas de reproducción social de los grupos. Existen más allá de la experiencia individual, pensemos al dolor más allá de una experiencia individual o interna de un determinado sujeto. Entonces el dolor también tiene que ver con condiciones sociales, macroeconómicas, políticas, sociohistóricas, que generan un reparto diferencial y desigual del sufrimiento. Así, ciertos grupos sociales están más expuestos a situaciones sociales que generan dolor y sufrimiento. ¿Cómo aborda la sociedad occidental la biomedicina al dolor? Separar los padecimientos del sujeto que lo padece. El dolor pertenece a una patología y nunca a la persona. Terapéutica individualista, curativa, asistencial, universalizada o universalizante, desencuentro entre la percepción de la persona sobre su padecimiento, sus dolores y la de los médicos, incapacidad para considerar las construcciones sociales culturales del padecimiento del sufrimiento. Las personas y sus sufrimientos interesan como formas en que se inscriben los signos, síntomas de las enfermedades y no como sujetos sociales del sufrimiento. Ahora compartiremos dos maneras de cómo piensa la biomedicina al dolor y cómo lo aborda, y luego se verá qué nos dice la antropología social. El enfoque biomédico-biomedicina en general piensa en términos de dicotomías, o sea, separar entre la mente del cuerpo y abordar cuestiones que tienen que ver con solo el cuerpo como algo independiente de la mente, un cuerpo pensado como organismo y dentro de en algunos órganos, y ello hace que se separe el dolor de la persona. Entonces, la biomedicina se encargará del órgano o signo relacionado con el dolor, pero no de la persona en su integridad, pues el enfoque de la biomedicina está orientado a la curación, a un abordaje asistencial con una estrategia terapéutica universal. Así, todos los sujetos recibirán un mismo tratamiento o abordaje. Es un tratamiento individualista, pues aborda a un solo sujeto y lo piensa de manera ahistórica y asocial. Así, no se interpreta tanto el contexto en el que se da esa experiencia de dolor o de sufrimiento, sino que solo se piensa en el órgano que produce ese dolor. Para la biomedicina, el dolor es una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante. Esta mirada de salud-enfermedad más allá del padecimiento y el dolor de la biomedicina genera un desencuentro entre la percepción que tienen las personas sobre sus padecimientos y dolores de la que tienen los médicos. A veces las personas experimentan su dolor y sufrimiento de una manera y los médicos emiten otras percepciones distintas con relación a ese mismo proceso. Esto es la diferencia entre EMIC, concepción o percepción médica de la enfermedad, e illness, que es la experiencia subjetiva de los sujetos sobre sus dolores que no coinciden en el enfoque biomédico. Porque la biomedicina no piensa al sufrimiento, dolor como un padecimiento social y subjetivo, pues el dolor no tiene aquí un sujeto social, sino que para los médicos el dolor no es más que un síntoma contingente, enervante, ruidoso, difícil, a veces de sufrir, pero que habitualmente no tiene gran valor ni para el diagnóstico ni para el pronóstico o tratamiento. Solo es un signo más y a veces ni siquiera es el más importante para los médicos. Ahora, los sujetos que sufren una gran mayoría de los padecimientos psicosomáticos del dolor, para ellos el dolor es la enfermedad, pues este es el único que nos permite nombrar nuestros padecimientos. Es una situación que se hace visible y
puede poner en palabras esta experiencia del sufrimiento. Para la biomedicina hay una incapacidad para considerar o recuperar esas construcciones sociales y culturales relacionadas con el padecimiento. Entonces, el dolor pertenece a un órgano, a una patología, pero no a toda la persona de manera integral, a tal mujer u hombre o niño o anciano. Solo pertenece a un órgano y se limita a ser un signo o síntoma de una determinada enfermedad, pero no se lo piensa como una experiencia total de un sujeto social del sufrimiento. Por ello se cuestiona desde la antropología esta mirada que limita al dolor a solo pensarlo como un signo o síntoma de un órgano y no como perteneciente a toda la experiencia de esa persona que lo padece. El dolor desde la antropología social, reconstrucción de la sensación dolorosa hacia un universo de construcción de sentido relacional y social. Eficacia terapéutica del establecimiento de relaciones intersubjetivas de comunicación y expresividad para resignificar aquello que socialmente puede ser entendido como contextual y relacionalmente construido, por ejemplo, grupos de autoayuda. El dolor debe reconvertirse en sufrimiento sociosubjetivo, reconstruir a los sujetos su capacidad de conocer, comprender y dominar sus formas subjetivas de respuestas en espacios compartidos. La autora propone, por ejemplo, cómo grupos de autoayuda y demás pueden acercarnos a un enfoque y a un abordaje del dolor desde una mirada antropológica. Entonces, la antropología propone en estas acciones de salud sería la idea de reconducir esta sensación dolorosa hacia un universo de los sentidos que los propios sujetos hacen y construyen, que siempre es social y relacional. Es decir, que los sujetos puedan hablar, decir, experimentar acerca de aquello que les pasa, padecen y que les duele. Entonces, el saber sobre el dolor no lo tiene el médico o un fármaco o cirugía solamente, sino que es la propia persona que tiene un determinado padecimiento o dolor quien tiene un papel central en términos de la eficacia terapéutica de ciertos tratamientos o abordajes del dolor. Hay situaciones muy dolorosas, a veces en términos físicos, neurofisiológicos, otras veces situaciones más ligadas a lo social, psicológico, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, situaciones de mucho dolor en las que tiene significancia, eficacia terapéutica, experiencias como por ejemplo los grupos de autoayuda, como sería reunirse con otros y poder hablar de aquella sensación dolorosa que afecta a distintos sujetos, tiene eficacia terapéutica porque permite establecer relaciones intersubjetivas, comunicación y expresividad entre quienes padecen una misma problemática dolorosa y poder resignificar aquello que solamente puede ser entendido en un contexto y que sea relacional. No es una experiencia meramente individual, sino que en grupos con otros se puede nombrar, expresar, y eso también tiene eficacia terapéutica. La antropología propone reconvertir el dolor en sufrimientos sociosubjetivos. Así el dolor ya no es solamente una respuesta neurofisiológica, sino que es un padecimiento sociosubjetivo. Esto implica dejar de pensar que solo los médicos o equipos de salud tienen respuestas desde el saber, con la posibilidad de desarrollar acciones ante situaciones de dolor, sino que son los propios sujetos los que tienen la capacidad para comprender, denunciar, decir y tratar sus dolores. Esto implica devolver a los sujetos que en general la biomedicina ha quitado, que es la capacidad de conocer, comprender y dominar sus formas subjetivas de respuestas en espacios compartidos. Hay experiencias que no necesariamente tienen que ver con las enfermedades, sino con procesos vitales como puede ser un parto. Y la autora analiza todas las significaciones que se hicieron históricamente en torno al parto, que son ideas o raíces en el sentido común, sino que hay discursos de prácticas religiosas, esto de parirás con dolor, y que hace que justamente una propuesta antropológica o socioantropológica le devuelva a las mujeres la posibilidad de experimentar otra experiencia en relación al parto, pero el eje será
poner el poder, el saber en los propios sujetos que viven y padecen ciertos procesos vitales o sufrimientos, y que ellos puedan hacer algo ellos mismos con eso, que lo puedan verbalizar, comprender, compartir con otros. Todas estas experiencias también tienen un efecto terapéutico y tiene que ver con la propuesta hecha por la antropología para el abordaje del dolor y de la enfermedad o sufrimientos, padecimientos.